¿Has escuchado hablar del padre Pistolas? Sí, ese sacerdote inconfundible de Michoacán que se volvió una verdadera leyenda por llevar en una mano la cruz, y en la otra, armas para proteger a su pueblo del crimen y la injusticia. Amado por muchos, criticado por otros, este hombre rompió todos los moldes de lo que se espera de un líder religioso. Con frases directas, valentía sin filtros y una postura firme contra el narcotráfico y la corrupción, el padre Pistolas se convirtió en símbolo de resistencia. Pero hoy, lamentablemente, traemos una noticia que podría marcar un antes y un después en su historia. Su camino no ha estado libre de polémicas. Desde enfrentamientos con autoridades eclesiásticas hasta amenazas directas por su lucha contra los grupos criminales, este sacerdote no ha temido enfrentarse a nadie. Sin embargo, lo que revelaremos hoy podría ser el golpe más duro de toda su trayectoria. Una revelación que no solo pone en jaque su figura pública, sino que también plantea preguntas incómodas sobre hasta dónde puede llegar la valentía, y cuáles son las consecuencias de desafiar al poder. Antes de seguir, si llegaste hasta aquí, es porque te interesan las historias reales, crudas y sin censura. Por eso, te pido algo esencial: suscríbete al canal ahora mismo. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir investigando y compartiendo relatos como este. También deja tu me gusta, que fortalece mucho este contenido y nos permite llegar a más personas. Y si quieres dar un paso más, puedes enviarnos un Super Thanks, una forma de apoyar directamente este proyecto y hacerlo crecer. Pero si no puedes, no pasa nada, deja un comentario contándonos qué parte de la historia del padre Pistolas te impactó más. ¿Su valentía? ¿Sus métodos? ¿Su conflicto con la iglesia? Queremos conocer tu opinión. No te despegues ni un segundo, porque la última revelación de este video no solo te dejará sin palabras, sino que podría cambiar por completo la forma en que ves a este polémico, pero inolvidable, defensor de su comunidad. Alfredo Gallegos Lara, conocido popularmente como el padre Pistolas, nació el 22 de enero de 1953 en Chucándiro, un pequeño y olvidado rincón del estado de Michoacán, México. Su infancia estuvo profundamente marcada por la sencillez, el trabajo duro y una comunidad unida por la fe y la necesidad. En ese entorno rural, donde la vida giraba en torno a la agricultura de subsistencia y la cría de animales, Alfredo aprendió desde muy pequeño el verdadero significado del esfuerzo, la solidaridad y el valor de cuidar a los suyos. La familia Gallegos Lara vivía con lo justo, pero en su hogar reinaban el amor, la disciplina y una fe inquebrantable. Sus padres, campesinos devotos y trabajadores, le inculcaron desde la infancia lecciones que lo acompañarían por el resto de su vida: la honestidad, la perseverancia y, sobre todo, el compromiso con el prójimo. La iglesia del pueblo, más que un templo, era el corazón espiritual de la comunidad, y fue allí donde Alfredo comenzó a desarrollar su fascinación por el sacerdocio. Para él, el cura no era solo un guía religioso, sino un verdadero protector, una figura heroica que traía esperanza en medio de las carencias. A pesar del fuerte lazo espiritual que envolvía su infancia, crecer en Michoacán no fue fácil. La pobreza, la desigualdad y la violencia ya eran parte del paisaje cotidiano. Alfredo conoció el sacrificio desde temprano, trabajaba en el campo, cuidaba el ganado y compartía las duras faenas del hogar con sus hermanos. Pero lejos de verlo como una carga, encontraba en esas tareas una forma de contribuir y fortalecer el lazo con su familia. Era un niño lleno de energía, con una curiosidad viva y una tendencia natural al liderazgo. En sus juegos infantiles, solía asumir el rol de protector, de guía en misiones imaginarias. Ese espíritu, el de cuidar y defender a los demás, no lo abandonaría jamás. También era firme en sus convicciones. Desde muy joven demostró un agudo sentido de la justicia, no dudaba en intervenir cuando presenciaba abusos, y su valentía lo hacía destacar entre sus compañeros. Su formación escolar fue tan humilde como su entorno. Asistió a una pequeña escuela rural, donde un solo maestro atendía a niños de distintas edades en una misma aula. Los recursos eran escasos, pero Alfredo tenía hambre de conocimiento. Su inteligencia natural y su disciplina no pasaron desapercibidas, y los maestros lo veían como un alumno excepcional, con un futuro prometedor, si lograba romper las barreras de su realidad. Aún en medio de las dificultades, Alfredo siempre fue agradecido. Sabía que poder estudiar era un privilegio que muchos otros no tenían. Esa conciencia, cultivada desde niño, sería la semilla de su compromiso con la justicia social, la defensa de los más vulnerables, y más adelante, su polémica pero firme forma de ejercer el sacerdocio. Desde muy joven, Alfredo sintió un llamado interior que lo dirigía a una vida dedicada a servir a los demás. Creciendo en Chucándiro, Michoacán, un pequeño pueblo marcado por la pobreza y las dificultades,
tuvo contacto directo con las necesidades de su comunidad, lo que lo motivó a buscar una forma de brindar alivio y esperanza a las personas a su alrededor. La convivencia constante con los desafíos diarios de la vida rural y la observación de las dificultades que enfrentaban las familias del lugar fueron elementos que fortalecieron su deseo de convertirse en una figura de apoyo y orientación. La influencia de la iglesia local fue fundamental en la formación de esta vocación. Desde niño, Alfredo participaba activamente en las actividades parroquiales. Ayudaba en las misas, organizaba eventos religiosos y observaba con admiración el trabajo del párroco, que no solo celebraba los sacramentos, sino que también ayudaba a resolver conflictos y ofrecía apoyo emocional y material a las personas necesitadas. Alfredo percibía al padre como un verdadero pilar de la comunidad, una figura de confianza que transmitía fuerza y fe en momentos difíciles. Esta presencia inspiradora sembró las primeras semillas de su vocación religiosa. Con el paso de los años, esta admiración se convirtió en un deseo genuino de seguir el mismo camino. Alfredo comprendió que su misión iba mucho más allá de solo predicar el Evangelio. Quería ser un instrumento de cambio, alguien capaz de aliviar las penas y las injusticias que veía en su comunidad. Fue con este propósito en mente que, tras concluir su educación básica, Alfredo decidió ingresar al seminario. La decisión no fue fácil, pues significaba dejar atrás a su familia y amigos, así como los paisajes y la vida simple que tanto amaba. Sin embargo, sabía que este sacrificio era necesario para cumplir el llamado que sentía en su corazón. Al ingresar al seminario de Morelia, Michoacán, Alfredo encontró un ambiente nuevo y desafiante. La rutina era rigurosa, con largas horas de estudio, oración y reflexión. Se enfrentó a materias teológicas complejas y fue expuesto a discusiones profundas sobre la doctrina de la Iglesia, la ética y la espiritualidad. Sin embargo, Alfredo no veía estas exigencias como una carga. Para él, cada momento en el seminario era una oportunidad de crecer, tanto intelectual como espiritualmente. Se dedicaba con esmero a todas las actividades y era conocido por su disciplina y determinación. Durante su formación, Alfredo comenzó a desarrollar un estilo único de enfoque pastoral. A diferencia de muchos de sus colegas, creía que ser sacerdote no significaba solo seguir estrictamente los ritos y dogmas, sino también estar presente en las realidades cotidianas de las personas. Se esforzaba por comprender las luchas y preocupaciones de quienes vivían en situaciones de vulnerabilidad. Muchas veces, salía del seminario para visitar comunidades pobres y aisladas, donde conversaba con los habitantes, escuchaba sus historias y ofrecía apoyo espiritual. Estas experiencias reforzaron su creencia de que el papel del sacerdote iba más allá del altar, era necesario estar en las calles, junto al pueblo, enfrentando los mismos desafíos que ellos. A pesar de los desafíos, Alfredo encontró una gran alegría en su camino. Veía el sacerdocio como una oportunidad para compartir no solo la palabra de Dios, sino también amor, compasión y solidaridad. En sus reflexiones, pensaba con frecuencia en la imagen de Cristo como el pastor que cuida de sus ovejas, especialmente de las más frágiles y perdidas. Esta visión se convirtió en una guía para su propia misión sacerdotal, ser un pastor que nunca abandona su rebaño, incluso en las circunstancias más difíciles. Otro aspecto importante de su formación fue la convivencia con otros seminaristas y sacerdotes. Alfredo valoraba mucho las amistades y el intercambio de experiencias que surgieron durante ese periodo. Le gustaba escuchar las historias de vida de sus compañeros y aprendía de sus diferentes perspectivas y enfoques pastorales. Estas interacciones lo ayudaron a enriquecer su propia visión de lo que significaba ser un líder espiritual. Aprendió la importancia de ser flexible, compasivo y, sobre todo, auténtico en su relación con los fieles. Al final de su formación, Alfredo fue ordenado sacerdote en 1979, un momento que describió como uno de los más importantes y emocionantes de su vida. La ceremonia de ordenación se llevó a cabo en su diócesis, con la presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad que lo vieron crecer. Fue un día de celebración no solo para Alfredo, sino para todos los que lo apoyaron y acompañaron en su camino. Durante la homilía, sintió una mezcla de alegría y responsabilidad, ya que sabía que, a partir de ese momento, su vida estaría completamente dedicada al servicio de los demás. Tras su ordenación, el padre Alfredo fue asignado a trabajar en varias parroquias de la región de Michoacán, donde comenzó a poner en práctica todo lo que había aprendido. Desde el principio, su enfoque pastoral llamó la atención. Era diferente y la gente lo notaba. El padre Alfredo no se limitaba a predicar en las misas, se tomaba el tiempo para visitar a las familias, conocer sus necesidades y encontrar formas concretas de ayudarlas. Muchas veces, organizaba campañas para recolectar alimentos, ropa y medicamentos para los más necesitados.
Su dedicación y carisma conquistaron rápidamente el corazón de los fieles, que comenzaron a verlo como más que un sacerdote, sino como un verdadero líder comunitario. A lo largo de los años, Alfredo enfrentó diversos desafíos, especialmente en una región marcada por la presencia del crimen organizado y la violencia. Sin embargo, nunca se dejó intimidar. Su coraje y determinación se hicieron aún más evidentes cuando comenzó a portar armas para protegerse a sí mismo y a su comunidad. Esta decisión, aunque controvertida, fue vista por muchos como un acto de amor y responsabilidad, pues demostraba que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de su pueblo. Fue este gesto el que le valió el apodo de Padre Pistolas, un nombre que llevaría con orgullo, ya que reflejaba su compromiso inquebrantable con la justicia y la protección de su comunidad. Tras ser ordenado sacerdote en 1979, el padre Alfredo asumió sus primeras responsabilidades religiosas con gran entusiasmo. Desde el principio, demostró un estilo pastoral cercano y accesible, lo que le ganó la admiración de sus feligreses. Su carisma natural y su habilidad para comunicarse de manera clara y directa atraían a fieles de todas las edades y clases sociales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que la simple predicación del Evangelio no era suficiente para enfrentar los problemas complejos que afligían a su comunidad. Michoacán, como muchas otras partes de México, estaba sufriendo una escalada de violencia, alimentada por el narcotráfico y la corrupción generalizada. Las comunidades rurales, en particular, se convirtieron en blancos fáciles para grupos criminales que extorsionaban, amenazaban y, en algunos casos, destruían completamente la vida de los habitantes. El padre Alfredo, consciente de su responsabilidad no solo espiritual, sino también social, decidió que necesitaba hacer algo más allá de las homilías dominicales. Creía que su misión como sacerdote incluía proteger y defender a los más vulnerables, incluso si eso significaba adoptar métodos poco convencionales. Fue en este contexto que surgió el padre Pistolas, un hombre de fe que no dudaba en portar armas de fuego para protegerse a sí mismo y a su comunidad. Adoptó el apodo de manera casi irónica, pero también como una forma de enfatizar su disposición a enfrentar el mal de frente. La decisión de portar armas era, para él, una cuestión de supervivencia en un entorno hostil donde la presencia de las autoridades gubernamentales era frecuentemente insuficiente o ineficaz. El uso de armas por parte del padre Pistolas no era un acto de valentía o exhibicionismo, sino una respuesta práctica a las amenazas reales que él y sus feligreses se enfrentaban a diario. Justificaba su elección diciendo que, en un mundo ideal, la fe y la oración serían suficientes para garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, la realidad de Michoacán era muy diferente. Las comunidades eran a menudo dejadas a su suerte, y muchas personas vivían con el miedo constante de convertirse en víctimas de delitos violentos. El padre Pistolas veía en su decisión de portar armas una forma de transmitir un mensaje claro: no sería intimidado, y su comunidad no sería dejada a merced de los criminales. El surgimiento del padre Pistolas como figura pública fue gradual, pero inevitable. Inicialmente, su práctica de andar armado llamó la atención de sus propios feligreses, quienes quedaron divididos entre la aprobación y la perplejidad. Muchos veían en su actitud un ejemplo de valentía y determinación, mientras que otros consideraban que su comportamiento era incompatible con el papel de un sacerdote. Sin embargo, el padre Pistolas era un hombre de principios firmes, y su convicción de que estaba haciendo lo correcto lo mantuvo en el camino que eligió. Comenzó a ganar notoriedad en la región, especialmente después de algunos episodios en los que enfrentó directamente amenazas a la seguridad de su comunidad. En una ocasión, intervino personalmente para impedir que un grupo criminal extorsionara a los habitantes de un pequeño pueblo. Este tipo de acción reforzaba su imagen de defensor de los débiles y lo consolidaba como una figura respetada, aunque controvertida. Con el tiempo, la fama del padre Pistolas trascendió los límites de Michoacán, llegando a otros estados, y eventualmente, al escenario nacional. Su historia comenzó a ser contada en periódicos, programas de televisión y redes sociales, lo que le trajo aún más visibilidad a su trabajo. Sin embargo, la creciente atención también atrajo críticas. Muchos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, así como líderes religiosos de otras denominaciones, consideraban inapropiado que un sacerdote portara armas o se involucrara en cuestiones de seguridad pública. Argumentaban que el papel de un padre era predicar la paz y promover la reconciliación, y que el uso de armas contradecía estos principios. El padre Pistolas, sin embargo, tenía una visión diferente. Creía que su responsabilidad primordial era proteger a su rebaño y que, en circunstancias extremas, eran necesarias medidas extremas. Citaba frecuentemente pasajes bíblicos para justificar su posición,
como la idea de que los líderes espirituales deben ser pastores vigilantes, dispuestos a enfrentar a los lobos que amenazan a sus ovejas. Además de su postura con respecto a la seguridad, el padre Pistola se destacó por su estilo pastoral único y envolvente. Sus homilías estaban llenas de humor, anécdotas y un lenguaje accesible que cautivaba a los fieles. No tenía miedo de abordar temas polémicos, como la corrupción, la desigualdad social y el papel de la Iglesia en la lucha contra la injusticia. Este estilo directo y auténtico lo hizo aún más popular, especialmente entre los jóvenes, que veían en él un ejemplo de fe en acción. Padre Pistolas también utilizaba las redes sociales para comunicarse con un público aún mayor, compartiendo mensajes de esperanza, pero también haciendo críticas contundentes a las autoridades y a las condiciones sociales que perpetuaban la violencia y la pobreza. Uno de los aspectos más destacados de su estilo de liderazgo es su capacidad para comunicarse de manera simple y directa, sin perder la profundidad espiritual. El padre Pistolas no utiliza un lenguaje rebuscado o distante, sino palabras que resuenan con las experiencias y sentimientos de las personas comunes. En sus homilías, frecuentemente recurre a historias de la vida cotidiana, metáforas e incluso humor, lo que hace que sus mensajes sean accesibles para todos, desde niños hasta ancianos. Esta habilidad de conectarse emocionalmente con su público es una de sus mayores fuerzas, ya que crea un sentido de pertenencia y comunidad entre los fieles. No lo ven solo como un líder religioso, sino como alguien que comprende sus dolores, alegrías y esperanzas. Otro elemento distintivo de su liderazgo es el coraje para abordar temas difíciles y a menudo polémicos. El padre Pistolas no duda en criticar abiertamente la corrupción política, la injusticia social y la violencia que afectan su región. Cree que la Iglesia no debe limitarse a ser un refugio espiritual, sino también un agente activo de transformación social. Para él, el Evangelio es una herramienta poderosa para denunciar abusos de poder y luchar por los derechos de los marginados. En varias ocasiones, ha hecho discursos contundentes contra el crimen organizado que domina Michoacán, incluso sabiendo los riesgos personales que esto podría acarrear. Su valentía para enfrentar estas cuestiones complejas inspira respeto y admiración, pero también provoca controversias y críticas, especialmente entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Además de sus palabras, el padre Pistolas es un hombre de acción. Cree firmemente que liderar con el ejemplo es la forma más efectiva de inspirar cambios. Por eso, está constantemente involucrado en proyectos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de su comunidad. Desde la construcción de escuelas y centros comunitarios hasta la organización de campañas para proporcionar alimentos y medicamentos a los más necesitados, siempre está al frente de las iniciativas que promueven el bienestar colectivo. Su presencia activa en los proyectos no solo motiva a los fieles a participar, sino que también demuestra que está dispuesto a arremangarse y trabajar codo a codo con ellos. Otro aspecto que destaca su estilo de liderazgo es su postura protectora hacia su comunidad. En una región donde la violencia y el crimen organizado son una constante, el padre Pistolas asumió la responsabilidad de proteger a su pueblo de una manera poco convencional para un sacerdote, portando armas de fuego. Aunque esta práctica es criticada por muchos, él justifica su decisión afirmando que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de su parroquia y de sus fieles. Para él, la protección de la vida humana es una prioridad, y en un ambiente donde las autoridades no siempre pueden garantizar el orden, siente que debe tomar medidas prácticas para evitar que su comunidad sea víctima de la violencia. Esta postura ha generado una mezcla de admiración y polémica, pero el hecho es que muchos de sus seguidores se sienten más seguros sabiendo que su párroco está dispuesto a defenderlos con todos los recursos disponibles. El padre Pistolas también valora el diálogo y la construcción de puentes. A pesar de sus opiniones fuertes, siempre está dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista y encontrar soluciones que beneficien a la colectividad. En lugar de imponer sus ideas, prefiere involucrar a la comunidad en decisiones importantes, promoviendo un sentido de responsabilidad compartida. Este enfoque participativo fortalece los lazos comunitarios y le da a la gente la sensación de que sus voces son escuchadas y respetadas. Detrás de su liderazgo carismático y combativo, también hay una gran sensibilidad. El padre Pistolas tiene una mirada atenta a las necesidades emocionales y espirituales de su comunidad. Frecuentemente visita familias en dificultades, ofrece consuelo a quienes han perdido seres queridos y celebra los logros de sus fieles, mostrando que se preocupa genuinamente por cada uno de ellos. Esta empatía es una de las razones por las cuales es tan querido y respetado, incluso por aquellos que no comparten todas sus opiniones. A lo largo de su trayectoria como sacerdote, el padre Pistolas, o Alfredo Gallegos Lara, ha enfrentado diversos conflictos con la jerarquía de la Iglesia Católica, que se han convertido en un aspecto notable de su vida pública.
Estos conflictos surgieron principalmente debido a su estilo poco convencional y a la manera directa, y a menudo polémica, con que abordaba cuestiones sociales, políticas y religiosas. Desde el inicio de su carrera sacerdotal, el padre Pistolas demostró que no sería un sacerdote típico, prefiriendo actuar de acuerdo con sus convicciones personales y con la dura realidad vivida por su comunidad de Michoacán, una de las regiones más afectadas por la violencia y el crimen organizado en México. El primer punto de fricción entre el padre Pistolas y la jerarquía de la iglesia fue su decisión de portar armas de fuego. En una región donde el narcotráfico y la violencia son una constante amenaza, justificaba el uso de armas como una medida de protección para sí mismo y para su parroquia. Aunque la Iglesia Católica predica la no violencia y fomenta la búsqueda de la paz a través del diálogo y la oración, el padre Pistolas creía que, en la práctica, era imposible garantizar la seguridad de su comunidad sin tomar medidas concretas. Defendía que su misión pastoral no se limitaba solo a lo espiritual, sino que también incluía la protección física de los fieles contra cualquier tipo de peligro. Esta postura, aunque comprendida por muchos de sus feligreses, fue duramente criticada por los líderes de la Iglesia, que consideraban que portar armas era incompatible con el papel de un sacerdote. Otro punto que generó tensiones constantes fue el tono franco, y a veces, provocador de sus homilías. El padre Pistolas no tenía miedo de criticar abiertamente a las autoridades locales, gobernantes e incluso figuras de la propia Iglesia cuando sentía que estaban fallando en sus responsabilidades o se involucraban en prácticas corruptas. Creía que el papel de un sacerdote también incluía ser la voz de los marginados y denunciar las injusticias que afectaban a su comunidad. Sin embargo, esta postura no agradaba a todos dentro de la Iglesia. Muchos obispos y superiores consideraban que sus palabras eran demasiado confrontativas y temían que su actitud pudiera perjudicar la imagen de la institución. Para ellos, el padre Pistolas debería adoptar un enfoque más conciliador, evitando conflictos y manteniendo el foco exclusivamente en cuestiones espirituales. Además, su forma de relacionarse con la comunidad generaba debates. Mientras que muchos sacerdotes seguían rígidamente los protocolos y tradiciones de la Iglesia, el padre Pistolas prefería un enfoque más informal y accesible. Era conocido por participar activamente en fiestas y celebraciones populares, usar un lenguaje coloquial e incluso hacer chistes durante sus misas. Para él, esta era una manera de conectarse con las personas, especialmente en una región donde la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Sin embargo, su falta de formalidad fue vista por algunos como una falta de respeto por la liturgia y las normas de la Iglesia, lo que resultó en críticas de miembros más conservadores del clero. En diversas ocasiones, el padre Pistolas fue llamado a prestar aclaraciones ante sus superiores. Recibió advertencias formales y fue orientado a moderar su comportamiento y sus declaraciones públicas. Sin embargo, en lugar de retroceder, utilizaba estas situaciones para reafirmar sus convicciones. Argumentaba que la Iglesia necesitaba acercarse más a las realidades vividas por las personas comunes y que, para ello, era necesario adoptar métodos diferentes a los tradicionales. En su visión, la prioridad debería ser siempre la protección y el bienestar de las comunidades, incluso si eso significaba desafiar las normas establecidas. La relación tensa entre el padre Pistolas y la jerarquía de la Iglesia se hizo aún más evidente en momentos en que él discrepaba públicamente de ciertas posiciones de la institución. En temas polémicos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la postura de la Iglesia frente al narcotráfico, frecuentemente expresaba opiniones que no siempre se alineaban con el discurso oficial. Aunque estaba claro que no buscaba confrontar a la Iglesia por rebeldía, sino por creer que era su deber abordar estas cuestiones de manera honesta y transparente, sus declaraciones a menudo provocaban reacciones negativas de sus superiores. A pesar de las tensiones, el padre Pistolas nunca dejó de lado su compromiso con su fe y su misión pastoral. Siempre dejó claro que su objetivo no era dividir, sino fortalecer la Iglesia, acercándola a las necesidades reales de las personas. Creía que las críticas y los debates internos eran saludables y necesarios para que la institución pudiera evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y culturales. Para él, ser un sacerdote significaba no solo seguir las reglas, sino también tener el coraje de cuestionarlas cuando fuera necesario, siempre con el objetivo de promover el bien mayor. Una de las frases más conocidas del padre Pistolas es: la fe sin acción es como un arma sin balas. Con esta poderosa metáfora, sintetiza su visión de que la fe, por sí sola, no es suficiente para enfrentar los desafíos de la vida. Para él, creer en Dios es solo el primer paso, es necesario actuar, tomar decisiones valientes y luchar por lo que es correcto. Esta frase refleja su estilo de vida práctico y combativo, en el que no solo predica el Evangelio,
sino que también trabaja incansablemente para resolver los problemas reales que afligen a su comunidad. Ya sea construyendo escuelas, enfrentando la violencia o denunciando la corrupción, el Padre Pistolas es la personificación de esta máxima, siempre listo para actuar en nombre de su fe. Otra de sus declaraciones célebres es: Dios nos dio coraje para luchar contra la injusticia, y yo lo uso con todas las herramientas que tengo. Aquí, deja claro que su estilo de vida, que incluye portar armas para proteger a su comunidad, no es una contradicción con su vocación religiosa, sino una extensión de ella. Para el Padre Pistolas, proteger a los inocentes y garantizar la seguridad de su parroquia es una responsabilidad sagrada. Ve su papel como el de un pastor dispuesto a defender a sus ovejas, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Esta frase revela no solo su visión práctica de la religión, sino también su profunda conexión con los problemas de su región, donde la violencia a menudo domina la vida cotidiana. El Padre Pistolas también es conocido por decir: la honestidad y el coraje son las armas más poderosas que Dios nos dio. Esta frase, repetida en diversas ocasiones, sirve como un recordatorio constante de que, a pesar de las circunstancias difíciles, es posible resistir el mal con integridad y determinación. Suelen usarla para alentar a los jóvenes a no dejarse corromper por el dinero fácil del crimen organizado y a luchar por un futuro mejor. Es una declaración que resuena particularmente en comunidades donde la violencia y la pobreza crean un ambiente de desesperación. Para él, la honestidad es el cimiento de una vida digna, y el coraje es lo que permite enfrentar los obstáculos sin miedo. Otra frase que frecuentemente aparece en sus homilías es: el amor es la única arma que siempre gana, pero a veces necesitamos otras para abrir camino. Esta cita refleja el equilibrio que busca entre la compasión cristiana y la necesidad de medidas prácticas para garantizar la seguridad. Aunque enfatiza que el amor y la compasión deben ser las bases de todas las acciones, reconoce que, en ciertas circunstancias, es necesario recurrir a medidas más directas para enfrentar el mal. Esta frase encapsula la complejidad de su enfoque: un hombre profundamente religioso, pero también profundamente consciente de las realidades brutales que enfrenta en su día a día. No tengo miedo de nadie, porque mi misión es proteger a los inocentes y servir a Dios. Esta declaración resume perfectamente la esencia del Padre Pistolas. Es conocido por su postura valiente, enfrentando tanto a criminales como a autoridades corruptas sin dudar. Para él, el miedo no es un obstáculo, ya que su fe en Dios es su mayor fortaleza. Esta frase inspira a muchos de sus fieles, que ven en él un ejemplo de coraje y determinación. El Padre Pistolas cree que el miedo solo tiene poder sobre aquellos que lo dejan dominar, y se niega a ser una de esas personas. Una frase particularmente impactante que mencionó en una de sus predicaciones es: la justicia de Dios es eterna, pero mientras no llegue, hacemos lo que es posible aquí en la tierra. Con esta declaración, el Padre Pistolas reconoce las limitaciones humanas, pero también reafirma su compromiso de actuar de manera concreta para mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Para él, esperar pasivamente por la justicia divina no es una opción. Es necesario trabajar incansablemente para crear un mundo más justo y seguro, incluso si eso implica desafíos y riesgos. Finalmente, una de sus frases más memorables es: mi parroquia es mi trinchera, y yo soy solo un soldado de Dios. Esta visión militarizada de su vocación ilustra cómo ve su papel en la lucha contra los males que afectan a su región. El Padre Pistolas se ve como un defensor activo de su comunidad, listo para luchar contra las fuerzas que amenazan la paz y el bienestar de su pueblo. Cree que, como sacerdote, tiene el deber de estar en la primera línea, enfrentando los desafíos de su comunidad con la misma determinación de un soldado en batalla. Estas frases memorables del Padre Pistolas no solo reflejan su visión del mundo y su enfoque único hacia el sacerdocio, sino que también muestran cómo ha logrado conectarse con las personas de manera profunda y significativa. Su habilidad para comunicar ideas complejas de forma simple, pero poderosa, es una de las razones por las cuales es tan respetado y amado por muchos. Cada frase lleva consigo un mensaje de esperanza, coraje y acción, inspirando a quienes lo escuchan a enfrentar sus propios desafíos con determinación y fe.